Entrevista ya está listo para conversar con nosotros el doctor Egon Casanova, profesor asistente además del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, médico especialidad Medicina Interna, Hematología. Don Egon, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, a ver si nos puede comentar un poco su análisis de lo que ha sido este aumento explosivo de casos, no en la región, a nivel nacional, concentrados en Santiago, y lo que causa mucho temor y lamentamos profundamente es el conocer cerca de 30 fallecidos a diario, 29 ayer, 28 hoy. Se dice que esta curva puede seguir en aumento. ¿A qué se debe este alto número de fallecidos? Bueno, la verdad es que la epidemia en sí sigue su curso, independiente de cualquier cosa, y especialmente cuando no se hacen caso a las medidas la única medida que es factible, que es el aislamiento, con el objeto de evitar un contagio masivo. El contagio probablemente lo vamos a ir teniendo todos, pero el problema es el contagio masivo que está produciendo entonces que los hospitales estén empezando a completar su cuota, digamos, y pueden llegar a colapsar y llegar a un momento en que haya que definir qué paciente conectar a un ventilador y qué pacientes no. Por lo demás, conectar a un paciente a un ventilador implica es un problema muy serio para el paciente, para la gente, para el mismo personal de salud, y no certifica, por decirlo de alguna manera, que vaya el paciente a salir del estado en que está. O sea, el estado crítico se puede ir agudizándose y terminar falleciendo. ¿Cuál es la diferencia, doctor, cuando se dice el paciente recibió un tratamiento o una atención invasiva y no invasiva? Desde el punto de vista me refiero entiendo que se refiere al proceso de conectarlo a un ventilador. Es invasivo, significa cuando uno entra al paciente con distintos tipos de ya sea con sonda, con endoscopía, con tubos endotraqueales, o sea que a través de la laringe uno penetra con un tubo para la vía aérea, en el caso de la intubación para conectar a un paciente a un ventilador mecánico, poner vías en la vía arterial, por la arteria, ¿cierto? O cualquier procedimiento que se haga endovascular, a veces cambios valvulares, ¿cierto? Reparación o retiros de trombosis, por ejemplo, de trombos, de coágulos con distintos aparatos. Todo eso, todo el procedimiento que signifique entonces intervenir al paciente con instrumentación de algún tipo, uno habla de tipo invasivo. Ya, porque en algunos casos no se hace así. Y para muchos, se está eligiendo a quién darle prioridad o no es tan así. Cualquier persona no podría recibir, dependiendo a lo mejor de sus enfermedades de base, doctor, una conexión a ventilador, por ejemplo, una atención invasiva, como dice usted. Eso de la invasión, digamos, va a depender de la gravedad del paciente. Ya. En realidad, como se sabe, el 80% de los pacientes con esta pandemia que tenemos de este coronavirus hacen un cuadro clínico leve, mediana intensidad, con o sin neumonía, pero leve, y que no requieren de mayor instrumentación, digamos así, o invasión. Pero hay pacientes ya que hacen un poco más graves, que podemos entrar si quieres para explicar cuál es la gravedad, que implica entonces ya un problema serio a nivel de intercambio gaseoso a nivel pulmonar, y significa entonces ya hipoxemia, falla de transporte de oxígeno a los tejidos. Y esto se puede corregir en algunos pacientes, por ejemplo, utilizando oxígeno solamente por una cánula nasal. Si el paciente no está con tanta gravedad, con una cánula nasal, ¿no es cierto? O con un sistema que hay también de presión que se puede poner sin invadir al paciente, que uno sigue respirando a través de la vía aérea por
su nariz, boca, en fin, sin necesidad de invadir. Pero Doctor, cuando el paciente ya eso se hace insuficiente y ya están agotados, se agotan la musculatura claro, del paciente por tratar de respirar por la falta de oxígeno, se hace necesario entonces asistirlo mecánicamente. usted ha dicho, estamos viendo los efectos del comportamiento de la curva. La mayoría de los fallecidos, ha dicho el Ministerio, son personas adultos mayores, enfermos con patologías de base, pero también hemos tenido casos de personas más jóvenes. Si la curva sigue en ascenso en cuanto a los muertos, esto ya pudiese causar también un número más alto de víctimas fatales, no adultos mayores, sino que personas más jóvenes. Sí, claro, sí, evidente, porque lo que se ha visto hasta ahora es de que no solo los adultos mayores son los que tenemos la mayor probabilidad de hacer una infección grave, severa y llegar a la muerte, por lo menos un 15 o 20%, pero tengo entendido que son pacientes graves de adultos mayores que mueren, digamos, por el efecto de este virus. Pero también hay pacientes jóvenes que no tan solo va a depender tal vez de factores, sí dependen también de factores inmunitarios del paciente. Puede ser un paciente de 30, 40 años, pero con un sistema inmune no muy fuerte, por decirlo de alguna manera, o sin tener patología asociada. O puede ser que la carga viral que recibió fue muy alta y que sobrepasó en un primer momento los mecanismos de defensa. Hay que considerar que esta enfermedad se va desarrollando en general dentro de los primeros 7 días con síntomas leves, y después del sexto o séptimo día es cuando el paciente se agrava y puede llegar a niveles críticos y a morir. Entonces, esa etapa previa en que el sistema inmune empieza a reaccionar, porque la única manera que tenemos en este momento de defendernos es con nuestro propio sistema inmune. Entonces va a depender obviamente de la calidad del sistema inmune que tengamos cada uno o de las patologías asociadas. Y por eso en pacientes jóvenes, incluso en niños, han habido muertes por efectos de este virus. Felizmente no aquí en Chile, sino que en otros países, en Europa, en Nueva York, tengo entendido. Sí. Doctor, el panorama en la región del Biobío es totalmente distinto al de la región metropolitana. Sabemos que tenemos una diferencia importante en la cantidad de población, obviamente, pero más allá de aquello, acá ya se está pensando en reabrir el comercio, al menos las grandes tiendas, algunas han abierto, otras lo están analizando. ¿Qué pudiese hacer el habitante del Biobío ante una estadística hasta ahora favorable? Porque tenemos 9 fallecidos solamente en comparación con otras zonas del país que han tenido una situación mucho peor. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría debido a su conocimiento de la medicina? Bueno, yo creo que el ejemplo que tenemos es de los supermercados, que prácticamente han funcionado inalterables, con o sin, con o sin cuarentena, porque se han mantenido los niveles de que no se aglomeren las personas en el interior, que cada uno use su la mascarilla, los guantes. Claro, uno ve cómo las personas que están atendiendo en las cajas también tienen un escudo protector y además son mascarillas propias, usan guantes. Entonces todas esas medidas han sido, si uno las ve retrospectivamente, han sido efectivas y persisten todavía los supermercados abiertos. De tal manera que yo creo que esto se puede sacar o extrapolar a muchas actividades económicas. Bueno, y de hecho también aquí en Concepción está funcionando el centro en muchos aspectos. Yo he visto, por ejemplo, el repuesto de vehículos, por decir algo. Sí. Que están prácticamente funcionando. Yo creo que tomando las medidas del caso, no saliendo exclusivamente a hacer lo que uno tiene que hacer, no salir a pasearse, tomando las medidas como aparentemente se está haciendo acá, se puede reabrir y mantener una economía más o menos andando, porque estas cosas son de dos patas, digamos. Una o de dos pies. Una en que está controlar la epidemia y lo otro es mantener el sistema económico para mantener los trabajos, mantener las actividades y sobre todo el trabajo que es fundamental en la actividad económica. Doctor, y no se vayan produciendo desastres mayores. Doctor Egon Casanova, muchas gracias por este contacto. Muy interesante lo último que dijo, mantener el equilibrio y pensar bien las cosas, porque
quizás previniendo de manera muy responsable, se puede continuar de a poco con la vida, porque este virus probablemente va a estar acompañándonos por mucho tiempo. Gracias, doctor Egon, por este contacto. Que esté bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Profesor también, doctor Egon Casanova, profesor asistente acá en la Universidad de Concepción.